Estaba diciendo que ayer y antes de ayer estuvimos hablando del operador rotacional, el papel que juega, el significado y el papel que juega el operador rotacional en los campos, en nuestros campos físicos, campos electromagnéticos. ¿Cómo definíamos el rotacional? Pues era a través del teorema de Stokes. Es decir, que cualquier campo, fue lo que dije, campo vectorial, íbamos a atacarlo por la divergencia y por el rotacional, y que ambas cosas son los que nos dan toda la información necesaria acerca de cómo va a ser ese campo. Dónde nace, dónde muere, cómo de rápido, la divergencia, y luego el comportamiento de las líneas de ese campo vectorial, cómo giran en el espacio, si es que giran, eso nos lo va a dar el rotacional. Teníamos entonces un teorema similar, o que juega un papel similar al del teorema de la divergencia en el caso del rotacional, que es el teorema de Stokes. Este teorema nos va a permitir pasar en nuestras leyes físicas de una forma diferencial a una forma integral a una forma diferencial. Pasar. Es decir que en el caso de los campos electromagnéticos, E para el campo eléctrico, B para el campo magnético, vamos a tener 4 ecuaciones que son las leyes de Maxwell, que precisamente nos van a dar cuenta de cómo es cada uno de ellos y la relación entre ellos, dónde nacen y cómo se comportan en el espacio. Tendrán entonces, estas leyes de Maxwell estas 4 tienen una forma integral y una forma diferencial. Son las mismas ecuaciones, es simplemente la forma de verlo. ¿De acuerdo? Lo mismo que en el caso de la divergencia teníamos el teorema de la divergencia o de Gauss, ese era el teorema matemático, el que me permite luego hacer el on-off, cambiar de forma en las ecuaciones. La parte física, eso venía dado por, en el caso de la divergencia, en el caso del campo eléctrico en el caso del campo eléctrico teníamos la ley de Gauss, ¿de acuerdo? Que va a ser una de ellas, es una de ellas. También comenté que para el campo magnético íbamos a tener la ley de Gauss para el magnetismo. Lo que expresaban era precisamente que dónde nacen y dónde mueren dónde nace o dónde muere el campo eléctrico, donde tenemos cargas eléctricas. En el caso del campo magnético, al no tener cargas magnéticas, no nace o no mueren puntos del espacio, las líneas del campo. Bien, de acuerdo. Ahora, después de mostrar un ejemplo, que es lo que pienso hacer lo primero, como continuación de lo que expliqué ayer, luego os mostraré cuáles son las leyes de Maxwell. Esas son las leyes que para nosotros, para vosotros, van a describir precisamente nuestros campos electromagnéticos, y nuestro papel será pues intentar entenderlas. Bien, he dicho, pues vamos a ejemplo primero. Un ejemplo de aplicación, aplicación. También entre comillas, no son de demostración del teorema de Stokes. Esto es una O, Stokes.
Siempre pienso en Drácula, no sé por qué. Cuando el campo magnético tiene que ver, iba a decir, los campos electromagnéticos con Drácula. Bueno, es una broma. ¿Qué nos decía? Fijaos, el teorema de Stokes es cómo gira el campo. Para ver si algo gira, pues lo que tenemos que ver es movernos en un camino cerrado y ver si el resultado de hacer la integral a lo largo de ese camino nos da distinto de cero para ese campo vectorial. Es decir, que lo que tenemos en el teorema Stokes a la izquierda es la integral de camino. Tenemos esto. Ya digo, esto si lo hacemos, pues lo que nos va a decir es precisamente si hay una rotación en el campo o no hay una rotación en el campo. Os comento, recordad que era muy importante, entonces, cuando uno ve esto, pues tiene que pensar directamente en si el campo va a ser conservativo o no. Si vamos a tener esto distinto de cero, evidentemente ese campo va a ser no conservativo. ¿Está claro? A la derecha, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, teníais que pensar, que fue lo que os intenté explicar, hagamos ese camino infinitesimalmente pequeño. Entonces, dentro del área, dentro de la superficie cerrada por ese camino, habrá muchas. Cuando es infinitesimalmente pequeño podemos pensar en solo una. Podemos definir lo que es un vector, que es el vector rotacional de ese campo. Cómo gira alrededor, o sea que hay que pensar otra vez en mecánica. Por eso es importante tener las ideas claras de mecánica para esto. Cómo puede girar un cuerpo. Un cuerpo gira, rota alrededor de un eje. Entonces realmente la dirección del rotacional es precisamente la dirección de ese eje, como está girando. Todos los puntos del espacio, claro, no gira en igual medida o no puede girar en igual medida en todos los puntos del espacio. Es decir, que es como pensar que en todos los puntos del espacio vamos a tener un eje diferente de rotación. Efectivamente, por ahí van los tiros. Bien, es decir, que tenemos que, aquí a la derecha, ver cómo es el flujo de ese vector rotacional. Este es el rotacional de F, el flujo a través de cualquier superficie, fijaos, es a través de cualquier superficie cuyo borde es el camino C. ¿De acuerdo? Hay una cosa que yo creo que no llegué, o por lo menos no, así en la cabeza me quedé luego, no llegué a decir explícitamente, pienso, sí, por eso lo voy a decir ahora por si las moscas. Y es la siguiente. Claro, tenemos ahí la superficie esa S, no es cerrada. No es cerrada. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que teníamos en el teorema de la divergencia, aquí ya no. Aquí tiene un borde. Si hay un borde, pues entonces es que no es cerrado. ¿Y hacia dónde tomamos el vector? Porque aquí tenemos este vector diferencial de S. Este nos da cuenta, es un vector que es normal en todos los puntos de la superficie. O sea que lo podríamos expresar como de esta manera. Por cierto, hoy tuvisteis examen o un ejercicio en matemáticas, ¿no? Con lo de la torsión y esas cosas, ¿no? Por lo que habéis visto, tengo poderes. Estoy ahí con la oreja pegada en la pared. O sea, teníais geometría diferencial, hablando en cristiano matemático, que iba a decir. Bueno, espero que os saliese bien. Ahora cuando he puesto esto, de n por diferencial de S, pues claro, de esas cosas tratabais, o trataba esa parte, o trata esa parte de la geometría. Este es el vector normal en todos los puntos de la... Pero ¿hacia dónde está apuntando? ¿Cuál es el sentido? Si la dirección está clara. Ese ruido es el de la máquina, ¿me decís, o qué? De la máquina de sacar los sándwiches, ¿no? ¿O qué? Cuando devuelve la pasta, por si alguno... por si alguno no se entera. Bien, vale, de acuerdo. Pues a ver si lo quitan. No la máquina, sino el ruido, iba a decir. Teníamos aquí este vector normal, tenemos un problema. ¿Hacia dónde apunta? Porque en una superficie cerrada, por convenio, sabemos hacia dónde apunta, que es hacia afuera, siempre por convenio. Pero en una superficie que no es cerrada no hay ningún convenio. Entonces hay dos posibilidades. En cualquier punto de esa superficie tenemos dos posibilidades. Iba a decir hacia arriba o hacia abajo, si estamos viéndolo, entre comillas, hacia los dos lados.
¿Cuál tomamos? Este es el punto interesante. No es cualquiera, por supuesto, porque si no tendríais que ver que esta integral le puedo cambiar el signo. Tiene que ser en el sentido de tal manera que si nosotros, fijaos aquí, tiene relación naturalmente con C, ¿cómo recorremos? ¿En qué sentido recorremos C? Voy a dibujar aquí. Imaginaos, voy a dibujar el camino en el plano de la pantalla. ¿De acuerdo? Ya dije ayer que no tenía por qué estar contenido, pero bueno, en un plano. Pero aquí tenemos nuestro camino, en este ejemplo, contenido en el plano de la pantalla. Y recorro este camino, fijaos que ya digo la palabra gira, en este sentido. Visto como lo estamos viendo en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las superficies cuyo borde es este camino C, pues sería simplemente este plano, el plano cuyo borde es eso, es una entre infinitos. Bueno, una. El vector normal, entonces, tiene la dirección perpendicular a la pantalla, pero podría estar entrando o saliendo. ¿Qué va a ser? Simplemente uno aplica la regla de la mano derecha, entonces recorre con los dedos el sentido de giro, como está recorriendo el camino, y el pulgar lo que nos está diciendo es el sentido que tenemos que tomar en el diferencial de S. Es decir, que en este caso tiene que ser saliendo de la pantalla. ¿Entendido? El criterio. ¿Repito otra vez? Perdón, es que no entendí. Bueno, yo siempre cojo con los dedos, salvo el pulgar, ¿no? Y uno los curva y lo que sigue con esos dedos es el sentido de giro que tú tienes. En este camino es el sentido antihorario. Entonces el pulgar lo que te está indicando, de la mano derecha, te está indicando cuál es el sentido que tienes que tomar en muchos problemas, en qué tipo de vectores. O sea, no es, iba a decir en física, en vectores que son vectores, hay dos tipos de vectores polares y vectores axiales. Aquí en el giro, en la rotación, se trata siempre de vectores que son vectores axiales, tienen un eje. Entonces, en este tipo de vectores hay que seguir un convenio, que es el de la mano derecha. También hay que seguir un convenio en cómo se escogen los ejes X y Z cartesianos, la orientación de unos que os comenté ya. Entonces, no puede ser cualquier orientación, sino una determinada. Todo ello tiene una relación. Entonces, si uno quiere cualitativamente saberlo, aplica la regla del sacacorchos, del tornillo de estrogiro, de la mano derecha, y lo que tiene que hacer es lo que te estoy diciendo y que no va a quedar en la grabación porque no se me ve, es simplemente lo que te estoy diciendo así, mostrándote. Julián. En este caso es saliendo de la pizarra, saliendo de la pantalla. Si yo escogiese lo contrario, vamos a poner colores bonitos. De este tipo, pues entonces tendríamos que el vector diferencial de S va a ser normal y entrando en la pantalla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Lo habéis entendido entonces? O sea, que no es solo que el camino es el borde de la superficie, sino que el vector normal en todos los puntos de la superficie tiene un sentido determinado, no cualquiera. Ahora lo veréis en el ejemplo. De acuerdo. Vale. Que no se me olvide, perdón, la pregunta de Ángel. No me habéis dejado una pregunta, me parece, o Eduardo, no me acuerdo. ¿Perdón? Sí, que no se me olvide tu pregunta, ¿eh? Sí. Respecto a esto, o sea, que luego, que no se me pase, ¿eh? Luego cuando termine el ejemplo me lo recuerdas. Sí, Romero, dime. Perdón, por favor, es que si no, no oigo. Más alto. ¿Sí? En el sentido, perdona, repite eso que has dicho. Claro, es lo que estoy diciendo con la mano. ¿Cómo circulas? ¿Cómo sigues el borde de esa superficie?
sea, con dos vectores quieres hacerlo, ¿cómo? O sea, un punto dentro de la superficie, este. ¿Y qué me sigue? Yo dibujo. Dentro. Son todos los puntos que no están en el borde, iba a decir. Si te refieres a eso. Sí, si tú haces A por B, este producto vectorial, entonces tienes un módulo, una dirección. ¿Cuál es la dirección? Es la dirección perpendicular al plano formado por los dos vectores, y el sentido es hacer girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Pero lo que te digo es que en el sentido de circulación es este vector. Es que no lo veo bien con la ventana. Ahora sí, por el reflejo, por el... El vector circulación, ¿a qué le llamas tú al vector circulación? El sentido de circulación, cuando vas a determinar tu sentido de circulación en tu superficie. Bueno, aquí en el caso de las flechas negras es antihorario. Sí, bueno, antihorario. Y luego tienes un otro vector apuntando para el centro, o sea, para dentro de tu superficie, para determinar este vector. O sea, tú estás diciendo, vamos a ver si me aclaro, tú coges un vector que es tangente a la curva. Bueno, pues eso es. Con el sentido como está recorriéndolo, exactamente. Muy bien. Tengo ya este vector. Este le llamo A si quieres, le llamo el vector A. ¿Y ahora qué otro vector quieres que coja? Perpendicular, pero para adentro, apuntando para dentro de la superficie. ¿Así? Ve. Y la resultante del producto vectorial ese que te da tu vector N, ¿no? Normal. Sí. Pero esto puedes definir, o sea, el vector B este, lo puedes definir porque tienes una superficie cerrada. No, una superficie cerrada. En ningún caso tengo yo aquí una superficie cerrada. ¿Es esto una superficie cerrada? Eso es, fijaos que fue lo primero que dije, ¿no? Dije, a diferencia de lo que tenemos en el teorema de la divergencia, que ahí tratábamos con flujos a través de superficies cerradas, en este caso la superficie es abierta. Abierta significa que tiene un borde, y el borde es el camino que recorremos. Es así de claro. O sea, que esta superficie no es cerrada en ningún caso. Eso es muy importante. Pero si tú quieres verlo, o sea, a mí no me parece mal, por eso he dibujado los vectores, para que los viésemos todos en la pantalla. Si tú me dices, yo llego, cojo un vector que es tangente, con el sentido de giro, de circulación, que es lo que me has dicho, y luego cojo otro vector que va apuntando hacia dentro, hacia puntos internos, y hago el producto vectorial de ambos, entonces el vector resultante va a tener el sentido correspondiente a lo que yo he explicado antes. Si podéis llegarlo de la misma manera, aunque a mí me parece más fácil, se lo imagina uno más fácil con la regla de la mano derecha, pero lo que dice vuestro compañero es correcto, no tengo ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Pero cuidado, no es una superficie cerrada. ¿Está eso absolutamente claro? Muy bien, gracias. Lo que voy a hacer entonces es cogerme un campo, en el ejemplo. Voy a coger un campo vectorial que va a estar, para hacer la representación es lo más fácil, voy a ponerlo, va a ser un campo bidimensional. Es decir, que va a depender en el plano, lo voy a representar en el plano XY, cartesiano, entonces solo va a tener dos componentes, f de x y f de y. Si fuese tridimensional tendría un f de z. ¿De acuerdo? Lo podéis ver simplemente, si lo queréis ver en 3 dimensiones, es la tercera componente 0, si queréis. Así de simple. ¿De acuerdo? Con esto podré hacer las representaciones gráficas mejor, para que se vea mejor, porque en 3 dimensiones es más difícil. ¿De acuerdo? Voy a cogerme un camino, tal como he dibujado en la pantalla, un camino contenido en el plano XY, lo que estáis viendo. Un camino muy sencillo. Y la superficie que voy a considerar, pues va a ser de todas las superficies, en 3 dimensiones, voy a considerar la superficie plana que está justo en el plano XY, en primer lugar. ¿Está claro lo que voy a hacer? Pero ya digo que no tengáis ningún problema en
es simplemente tomar 0 y liquidar el asunto. ¿De acuerdo? Claro, f de x y f de y solo van a depender también de que de las componentes x e y. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos el problema totalmente bidimensional, en 2 dimensiones. Por cierto, si yo hago esto, entonces el rotacional, que es un vector, ¿qué componentes va a tener? ¿Va a tener 3 componentes x y z, distintas de 0 en general? No. En un problema bidimensional, el rotacional, fijaos que estoy diciendo, el rotacional es un vector, va a tener una única componente no nula, que va a ser la componente a lo largo del eje z. Así como insisto, esto es el eje y y este es el eje x. El eje z está saliendo de la pantalla. Entonces el rotacional va a tener la componente x nula, la componente y nula, y únicamente si hay rotacional, ¿no? Si es un campo que tiene rotación, entonces tendremos una componente no nula a lo largo del eje z. Esto lo podéis ver inmediatamente si os fijáis ahora en la definición del rotacional. En coordenadas cartesianas, y aquí tenemos fx, fi, fz, y uno hace precisamente lo que acabo de decir, que es, uno coge y hace esto 0, y piensa que aquí estas componentes del campo solo dependen de x y de y, no de z. Eso quiere decir que entonces la derivada parcial con respecto a z de f de x va a ser igual a la derivada parcial de la componente y con respecto a z e igual a 0. Esas componentes son 0. Porque ya digo que estamos en un ejemplo que es en 2 dimensiones. Pero a pesar de que estoy insistiendo es en 2 dimensiones, realmente no me puedo olvidar de que hay una tercera dimensión que es el eje z. ¿Entendido? Claro, si yo calculo ahora el rotacional con el ordenador, veréis, aplicándolo a un campo bidimensional me va a salir un campo escalar. Uno diría, ¿me sale un campo escalar? No, es lo que os estoy ya advirtiendo. Lo que me va a salir es únicamente la componente z, que es no nula, del rotacional. ¿Vale? Pues vamos a ver qué campo cojo. Es el que empecé con alguno de los grupos. Parece que era menos... Era ahí. Uy. Esto es menos y, o digo y, la componente x, y f de y es menos y más x menos x, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Voy a hacer, ¿qué camino voy a escoger? Circunferencia de radio, me parece que lo hice, o empezamos haciéndolo de radio 2, todo esto con las unidades en el sistema internacional correspondientes. De radio 2, centrada en el origen, de coordenadas. Esa va a ser mi camino y lo voy a recorrer, como habíamos dicho, en el sentido horario, ¿no? Habíamos visto con sentido horario. Gracias, María, por la corrección todavía. Sentido horario. El sentido horario. Bien. Y la superficie que voy a coger, ya digo, repito, va a ser lo que tenemos dentro, o sea, el círculo. Así es. Pues vamos a por ahí. Ahí tenemos. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Una de las, y lo voy a ir ejecutando paso a paso. Le llamo field a f. No es extraño, del inglés, campo. Podría haber puesto, es una función, cualquier campo es una función. Podría haber puesto XY sin lista, pero bueno, hoy me levanté con las ganas de ponerlo como lista. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta de que es el vector posición, ¿no?
Y el vector posición también tiene dos componentes. Entonces digo, ¿cómo lo defino? Va a ser la posición xy, y ahora hago lo que acabo de escribir. La componente x del campo va a ser y la componente y del campo va a ser esta. Si veis, pongo xy, pues me sale xy. Si pongo cualquier número, pues me da las componentes correspondientes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues vamos a hacernos una idea del campo, que ya teníais algunos. Lo voy a dibujar y le voy a dar un nombre. Para eso utilizo, para ver las líneas del campo, por eso he dicho en 2 dimensiones, pues puedo hacer esto. En 3 dimensiones estaría forzado a utilizar el vector plot 3D. Y ahí es un follón verlo. O sea, se ven los vectores. Podemos probar si queréis luego en 3 dimensiones, pero no es fácil. Es mejor verlo así. Bueno, pues aquí tenemos nuestro campo, en esta zona del espacio. Aquí está el origen de coordenadas. Uno ve claramente aquí, cuando uno ve el campo, ve las líneas, ve que están girando. Es decir, que uno tiene que sospechar, con razón, que aquí el rotacional va a ser distinto de 0. Además, el rotacional, viéndolo así, va a ser un vector que va a estar apuntando en el sentido positivo del eje Z o en el sentido negativo del eje Z. ¿Perdón? Negativo, efectivamente. Regla de la mano derecha y uno dice, esto va a girar de esta manera. Por lo tanto, entrando en el plano de la pantalla, os recuerdo, el eje X es el horizontal, el eje Y es el vertical, el eje Z forzosamente está saliendo de la pantalla. Multiplico X por Y, me tiene que dar Z, multiplico vectorialmente. Esa es la regla. Bueno, pues con este vamos a comprobar para un camino, o sea que no es una demostración, por eso pongo las comillas, es simplemente ver, funciona. Uy, qué divertido, funciona, pues muy bien. Bueno, ¿cuál es el camino? Lo tengo que parametrizar, lo mismo que en matemáticas parametrizo. Y le llamo C par. C por camino C y par porque es paramétrico. Y depende de un parámetro, θ. Me está pidiendo a gritos utilizar coordenadas polares. He dicho radio 2, pues 2. La componente X, coseno de θ. La componente Y, uno diría seno de θ, y sería la circunferencia. Pero nos estaríamos moviendo en el sentido antihorario. Para movernos en el sentido horario, tenemos que meterle un signo menos. Menos seno de θ. Si hacemos esto, lo defino. Fijaos que es un vector, ¿eh? ¿Perdón? ¿Dónde he puesto dos? Aquí dices en el dibujo. Bueno, voy a recorrer todo el camino. O sea, esta es la definición, por eso lo he ejecutado, para que veáis por dónde estoy yo también mirando cada vez. Estoy aquí definiéndolo, eso es la circunferencia. Digo, bueno, pues vamos a ver qué es una circunferencia. Si es la forma paramétrica, pues hago una representación paramétrica. Ahí habría que ver, claro, si voy hasta pi, pues me quedo solo por la mitad. Si voy hasta 3pi, no distinguiríais nada. Cuidado. Eso no sería un camino cerrado. Desde 0 hasta 3pi no es un camino cerrado, a pesar de que el dibujo nos haga creer que es un camino cerrado. Nos hemos quedado por en medio. Es abierto, sería únicamente cerrado para múltiplos de 2pi, desde 0 hasta 2pi. Pero hay que tener cuidado porque si uno pone 4pi, estaremos haciendo la integral de camino 2 veces. Es como dar una vuelta, multiplicar por 2, eso es dar 2 vueltas. Y ese sí es un camino cerrado. Dar 2 vueltas es un camino cerrado. Dar 3 vueltas es un camino cerrado, etcétera, etcétera. Entonces el asunto es ver aquí, bueno, voy a poner, por cierto, los ejes. Aunque quieras 3 vueltas te quedaría igual, ¿no? Porque lo que importa es dónde tienes el de acá. Sí, ahí viene entonces el asunto, el punto de inicio y el punto final. Dando 2 vueltas o 4.000 da igual, porque
No, no da igual. ¿Acabas en el mismo sitio? Pero no da igual. ¿En qué sentido no da igual? En que tú estás haciendo la integral de camino. Entonces, fíjate, si tú tienes el campo y haces ese cálculo una vez, pero luego le pegas otra pasada, será 2 veces, ¿no? ¿O no? ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? Es decir, que si tú haces esta integral, aquí, si c es solo una vuelta, te dará un número, el que sea. Si das 2 vueltas completas, te da el doble de ese número que has calculado inicialmente. Sí. Perdón, un muelle. Bueno, pero en un muelle no, un muelle no es un camino cerrado. Bueno, son muchas espiras montadas una sobre otra, eso sí. ¿Os estáis dando cuenta? Gracias por la pregunta, Marian, para la idea que ya traéis acerca del electromagnetismo. Cuando tengamos que hacer, pues estoy pensando en la ley de Ampère o en la ley de Faraday, en estos caminos, uno dice, bueno, cuando tenemos muchas espiras, ¿no? Por ejemplo, para ver cuál es Tenemos muchas espiras por las cuales está pasando intensidad de corriente, cargas en movimiento. Entonces está creando un campo magnético, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tengo una espira o tengo 20 espiras. ¿Cuál es el resultado de tener 20 espiras, una puesta sobre otra, muy delgaditas? Bueno, pues simplemente multiplicar por 20. Realmente, fijaos lo que estoy diciendo, ahora, fijaos en lo siguiente, porque eso estamos diciendo es como si fuesen 20 espiras, 20 caminos independientes. Cuando nosotros tenemos y montamos una espira, para aquellos que hayáis tenido que hacer esas cosas, eso no son 20 espiras separadas, sino que tenéis un hilo que le estáis dando 20 vueltas. ¿Entendido en el asunto? Una cosa, y lo que estamos diciendo es que el resultado va a ser el mismo. Bueno, si ese muelle, que es lo que estabas diciendo tú, está comprimido en un plano. Entonces sí, si está separado un poco, entonces ya no. ¿Está claro? Muy bien. Es decir, que la densidad de espiras es importante, iba a decir. Bien. Tenemos esto, estaba diciendo, para que nos demos cuenta de los ejes X e Y. Uy, ese es label. Bueno, así. Vale, ya lo tenemos bien grandecito. Entonces el eje Z, salir. Pero quiero ver cómo es, si yo pongo esto, no sé si voy en el sentido horario o antihorario. Bueno, lo único que tengo que hacer, por eso es bonita la física. Esto es, fijaos, ese dibujo cómo se ha creado. Sois ingenieros, ¿no? Queréis serlo. ¿Cómo se crea eso? Pues con líneas, son, digamos, las primitivas. Hay 2 formas de hacer dibujos o de hacer representaciones gráficas: en píxeles, fotos, cada píxel tiene un color, o bien uno puede, y eso claro, ocupa un montón de espacio, o uno puede dar definiciones de puntos, líneas, esas son las primitivas, lo mismo que en matemática, en cualquier otro programa, así hace ya mucho que no utilizo esos programas. Entonces únicamente le das un punto inicial, punto final, y la recta que los une, rectas, líneas rectas. Claro, aquí estáis viendo un montón de líneas rectas unidas, un montón de puntos. No voy a perder el tiempo, podría mostrar los puntos que hay por ahí. Si utilizo, me parece, la opción MES, me parece así, en memoria. Pero no lo voy a hacer por si no me sale. ¿De acuerdo? Entonces veríamos cuántos puntos hay. Sé que empiezo aquí y que voy a 2pi, pero ¿cómo sigo el camino? ¿Hacia allá o hacia allá? Pues lo único que le tengo que decir es esas líneas, hazlas vectores. Y es lo que estoy haciendo. Es la misma orden que teníais antes, bueno, cambiándole el colorcillo.
es lo que tenía antes. Y ahora, ¿qué le digo? Le digo reemplaza, replace. En la orden que tienes antes, parametric plot, reemplaza. Donde ponga dentro, no lo estáis viendo, dentro está todo lleno de lines, un huevo de ellos. Donde pone line lo que sea, le llamo P. Eso suena a una definición de una función, ¿no? P. Yo lo llamo ahí P, le digo sustituye cualquier cosa que tengas dentro de line y sustitúyele por, para vosotros, arrow. Es decir, que lo que va a hacer es intercambiar line por arrow. Así de simple. Entonces los arrows son líneas, pero con una flechita. Si además le digo, bueno, ponme la cabeza de la flecha, ¿en cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 posiciones. La primera es la primera, la última es el último. Como es un camino cerrado, están montados. Aquí casi hasta se ve cómo están 2 cabezales. Yo lo veo, vosotros probablemente no lo lleguéis a ver, pero hay 2 flechas ahí. Y luego el resto es uniformemente distribuido a lo largo de ese camino. Pues ya está, liquidado. Bueno, eso es saber programar. Lo de la informática no es lo de la telefonía móvil, iba a decir. Ese es el uso. Detrás de lo de la telefonía móvil hay gente que está programándola. Eso es tener la cabeza. Eso es lo bonito, por cierto. ¿No? ¿Entendido? Sí, os podréis saber de esas cosas, que si 3G, que si 4G, que si no sé qué. Pero lo que hay dentro es alguien que ya está haciendo. La 5G ya no la sabréis, porque para saberla hay que saber qué es lo que hay dentro de la 4G, de la 3G, de la 2G y de todo eso. Hay que saber programarla. Cuidado con las sonrisas esas de sentirse... Entonces es bonito, lo de programar es bonito en el sentido de que uno intenta ver cómo funcionan las cosas, los motores. Eso es lo que parece que os gusta. Esto hay que saber cómo funcionan las cosas por dentro. Bueno, ahora ya tengo esto. Ahora le digo show las 2 cosas. Liquidado. Es muéstrame las 2, todos los dibujos que yo quiera. Bien bonito. Y ahora viene el momento de la matemática y la física. Esta primera integral. Vamos a ponerla bien grande. Esta. Por cierto, ¿esta la he ejecutado o no? Integra. ¿Qué tenemos aquí? El producto escalar. De este vector por este vector. El vector field. ¿En qué puntos? Claro, en los puntos del camino. Por eso pongo, dime cuál es el valor del campo en los puntos de ese camino. Eso es lo que significa. Porque uno diría field de X y de Y. Sí, pero no en cualquier punto del espacio, sino en los puntos que están sobre ese camino. Los puntos que están sobre ese camino, la definición paramétrica está ahí, la forma paramétrica. Multiplicado. Tengo que dar 2 vectores, por eso pongo dot, 1, el otro vector. ¿Cuál es el otro vector? Aquí, como solo depende de un parámetro, me puedo permitir el lujo de poner la prima. Si no, tendría que poner de la derivada, si tengo más de un parámetro, como habéis visto que hemos hecho en alguna otra ocasión. Pero en este caso, con la prima, solo hay un parámetro, puedo hacerlo. Esa prima significa, hazme la derivada. Hazme la derivada de el vector de la posición, de los vectores de posición de los puntos de ese camino, con respecto a θ. Eso que me da precisamente es como pensar en la velocidad, el vector tangente. El vector tangente y además con el sentido en el cual, según el cual estoy recorriendo yo ese camino correctamente. Es decir, en el sentido horario es lo que tendríamos ahí. Y lo que me sale es 12pi. Fijaos que hace la integral exacta. La integral exacta no es una integral. Podría hacer n y me saldría un número. Bueno, y ahora viene el momento, esta es la parte izquierda. Uno ahora dice, vale, me sale distinto de 0. ¿Es lógico que sea positivo? Claro, es lo que estábamos viendo aquí. Es decir, si lo recorro, estoy recorriéndolo a favor del fluido ese, está girando en el sentido horario. Por lo tanto, por narices me tenía que salir positivo. Si me sale negativo, algo he hecho mal. Es así de sencillo. Bueno, por lo menos el signo es correcto. Ahora voy a por la parte derecha del teorema de Stokes. Superficie rotacional de F por diferenciantes. Tengo un producto escalar
y el producto vectorial. Producto vectorial dentro del rotación. ¿Qué función podría utilizar un producto vectorial para hacer el rotacional? Pero ya lo tengo hecho, definido en matemática, es curl. Simplemente le digo, hazme el rotacional del campo. Tengo yo aquí así. Sí, pero que te quiero decir, tú podrías decir, Miguel, ¿por qué no me haces la derivada parcial de f de x con respecto a y, la derivada parcial de f de y con respecto a x, me lo metes y me haces el rotacional a mano? Yo te digo, ¿para qué voy a hacerlo si ya lo tengo aquí? Es lo único que te quiero decir, es eso. O sea, que esto es el determinante que hemos hecho. Del campo en cartesianas. Ya os digo que si lo necesitas en esféricas, me lo hace y me sale menos 3x al cuadrado. Ahora uno mira y dice, ¿es correcto eso? Es a lo largo del eje z, esta es la componente a lo largo del eje z. ¿Es negativo? Sí, siempre es negativo porque x cuadrado es positivo, por lo tanto es negativo. Efectivamente van las cosas bien. Está girando en el sentido horario, es decir, que el pulgar está apuntando en el sentido negativo del eje z. No, perdona un momento, Mariano. Siempre que tú puedes hablar de componentes, y las componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z son positivas o negativas. No puedes decir, yo no puedo decir, un vector es positivo, no tiene sentido. Bueno, en este caso estoy diciendo la componente Z del rotacional es negativa, eso es lo que acabo de decir. ¿Vale? Si yo quiero ahora representar el campo simultáneamente con su rotacional para hacerme una idea de cómo van las cosas, puedo utilizar una función que es, hombre, podríais también definirlo, hacer dos dibujos, montarlos, pero ya hay uno que te da las dos cosas, que es Stream Density Plot. Aquí le digo, dame el campo y dame en colorines el rotacional. Ahí la pregunta inmediata es, ¿por qué pones evaluate? Evalúa, Miguel. Tendría que funcionar sin evaluate, en principio para vosotros. No, por una razón, porque la prioridad es darle valores a x y a y. Si yo lo meto, por ejemplo, menos 3 aquí, tendría field de menos 3, coma, de menos 3. Eso no tiene ningún sentido, porque menos 3 no son variables. Por eso le digo, primero me haces el rotacional y luego haces el dibujo. Cambio el orden en la secuencia de cómo hay que ejecutarlo. Bueno, es que escojo, perdón, ¿qué significado tiene? Ah, bueno, pues precisamente es un gradiente de color. Está normalizado, va desde -1 hasta +1. Mejor dicho, no, he dicho mal, desde 0 hasta 1. Entonces, el color azul es el valor mínimo y el color rojo es el valor, o al revés, perdón, lo he dicho al revés, el color rojo es el valor mínimo y el color azul es el valor máximo. ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque ya he visto que era x cuadrado. Entonces, en los extremos tiene que estar su valor máximo en módulo. Tu compañera ha preguntado, perdona, ¿tu nombre es? Marta. Marta ha preguntado qué significado tienen los colores. Porque dije, si no me equivoco, dije el azul es el mínimo y el rojo es el máximo. Pero si hubiésemos estado atentos, vería yo que teníamos menos 3x al cuadrado, lo cual quiere decirte que entonces ahí los extremos en módulo es el valor máximo, no el valor mínimo. Y en el origen tendré, cuando x es igual a 0, el valor mínimo en módulo. Bien, bueno, así tenemos una idea. Fijaos que además va por bandas, depende de x, no depende de y. Muy bien. Es decir, que por aquí está girando más rápidamente que por aquí. Eso es lo que está diciendo. Por aquí está girando más rápidamente que por aquí. Por aquí más rápidamente que por aquí. Por aquí está girando en igual medida que por aquí. Aquí está girando en igual medida que por aquí. Es decir, por bandas. Es lo que está siguiendo. Bueno, ahora me queda la parte de la derecha.
de la integral del teorema de Stokes, que era lo que estaba comentando. Ahora, esto. Tengo que meter el rotacional y hacer el flujo a través de la superficie que es el círculo. ¿Cuál es diferencial de S? O sea, ¿qué dirección tendrá diferencial de S? ¿Tendrá la dirección del eje Z? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿De acuerdo? Es decir, que ya ahí tendrá un módulo que es... ¿Qué módulo tendré en diferencial de S? Voy a ponerlo como vector. Diferencial en coordenadas cartesianas. Diferencial de X por diferencial de Y por menos K. Eso es lo que tenemos. Eso es el diferencial de S. En coordenadas cartesianas. Si quisieseis escoger polares, también podréis hacerlo. Lo pensáis. Pero como ya tengo el rotacional en cartesianas, tengo que hacerlo en cartesianas. Hago ese producto. Y lo que tendré aquí es, precisamente, para puntos dentro, tendré x cuadrado, fijaos, aquí importante, este menos, que tengo aquí donde tengo el ratón, cuando descarguéis, aquellos que descarguéis esto de Moodle y lo veáis, o os fijéis, ¿y de dónde sale ese menos? Lo estoy diciendo ahora, es de lo que yo acabo de escribir aquí, este signo menos. Tengo el rotacional, estoy diciéndole, dentro del círculo cuyo radio es 2, dame el rotacional, y fuera del círculo 0, estoy integrando en esa área, en esa superficie. Desde menos 3 hasta 3, o desde menos infinito hasta infinito, me da igual. ¿Y qué es lo que me sale? 12pi. ¿De acuerdo? Bueno, me sale lo mismo. Sale el mismo resultado. Ahora pensad, no lo voy a hacer, como me habéis preguntado, de lo cual me alegro, pensaba haberlo hecho con la semiesfera. Y haberos propuesto luego coger otra superficie todavía más, por ejemplo, la del otro día, aquella esfera deformada, semiesfera deformada. Entonces no lo voy a hacer. Pensad qué es lo que tendríais, una vez que tengáis el archivo, qué es lo que tendríais... A la 1:30, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es lo que tendríais que cambiar en todo esto? Comprobad, por favor, que si la superficie que cogéis es una semiesfera, hacia adentro o hacia afuera, os tiene que salir 12pi. Ahí no tenéis más remedio. Hombre, tiene que salir el mismo valor. Para cualquier superficie cuyo borde es el camino circular, pues, nos tiene que salir lo mismo. Muy bien. Espera un momento que salgan y nos aclaramos. Hasta luego. Bueno, ahora sí, con más tranquilidad. ¿Me decías? ¿Que sea media circunferencia o que sea una entera? ¿Qué creéis? Mal. Porque fijaos que tiene que tener borde. ¿Entendido? Tiene que tener borde. Y una esfera es una superficie cerrada, no es una superficie abierta. Por lo tanto, no. ¿De acuerdo? O sea que tienes que tener en cuenta cualquier superficie cuyo borde sea la curva que tú has escogido. ¿Perdón? He dicho, en el teorema de Stokes, lo que tienes a la derecha, en el flujo, es el flujo a través de qué superficie. ¿Es una superficie cerrada? Es lo que estaba planteando tu compañera. Respuesta, no. Entender eso, ya sé que lo estáis aprendiendo de memoria, eso sí tengo suerte. Si tengo mala suerte, ni eso. Ya os dije estos 2 días que eso es, por mí, ningún problema. Los que pagáis sois vosotros. ¿Entendéis lo que quiero decir? A mí me da, iba a decir, me da lo mismo. Cada vez más me va dando lo mismo, pero no es eso. Tendríais que estar pagando por entenderlo. Que os lo aprendáis de memoria no lo vais a entender. Estáis pagando por nada. Así de sencillo. Por un papel que ya os he advertido muchas veces lo que va a valer.
Si yo acierto. Si no acierto, sí os vale para algo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, es mejor que nos divirtamos entendiéndolo. Y entenderlo es, esa superficie ¿qué es? Tiene un borde, y ese borde es el camino que tú estás siguiendo. Hay infinitas superficies que tienen ese borde. Pero yo tengo que coger una que vosotros podáis parametrizar de manera muy sencilla, porque ya os he obligado, por así decirlo, y una que es muy sencilla es una esfera, pero le pego un tajo y hago una semiesfera. Es decir, que en la parametrización para ángulos θ y φ, si utilizáis esos nombres, ¿no? Latitud, longitud, pues entonces ya no tendréis que ir en cuál de ellos. En θ, si θ es el ángulo que formo con el eje z, tendríais que barrer desde 0 hasta pi medios, no hasta pi, porque entonces tendríais la esfera completa. Eso es lo que quiero decir. Ah, sí, podéis hacerlo un trozo de la esfera, no una semiesfera, de tal manera que el borde, tú le pegas un tajo, ¿no? Y ese borde es circular, naturalmente, y ese borde es el camino que tú sigues. Sí, perfectamente. O sea, que hay infinito, lo único que quiero decir, hay infinitas superficies que cumplen eso. Y para todas ellas, eso es lo que os está diciendo el teorema de Stokes. Para todas ellas os tiene que salir 12 pi. Probad con más, bueno, hemos probado con una, el plano. Con otra es la que os estoy proponiendo para que comprobéis que sale 12 pi. Bien, con esto dejamos lo del ejemplo.